Cuando me miras, ves a una mujer mayor, tranquila, con el rostro sereno. Pero detrás de esta calma hay un infierno que callé durante 27 años. No fue en la calle, ni en un barrio peligroso, fue dentro de la iglesia. Yo era monja, y él, la persona que todos admiraban, me dijo que lo que hacíamos era la voluntad de Dios. Durante casi 3 décadas cargué con un secreto que me destruyó por dentro, pero hoy, por primera vez, voy a contarlo todo. Nunca imaginé que mi vida terminaría marcada por un silencio tan profundo. A los 19 años, cuando ingresé al convento, lo hice buscando paz, fe y propósito. Venía de una familia rota, donde el cariño escaseaba y las palabras dolían más que las ausencias. El hábito me pareció un refugio, el convento, un nuevo hogar. Y los rezos, la forma más pura de sanar, o eso creí. Las otras hermanas eran amables, pero distantes. Todas sabíamos que ahí se vivía en obediencia y con la mirada baja, sin preguntas, sin pasado, sin opinión. Todo cambió cuando llegó el padre Julián. Su presencia imponía, su voz era suave, y sus sermones, conmovedores. Las hermanas lo admiraban, yo también, al principio. Siempre tenía palabras bonitas para mí. Decía que tenía luz en el alma y que Dios me había traído por un motivo especial. Yo, ingenua, me sentía elegida. Me pedía que lo ayudara en la biblioteca, en la sacristía, en la preparación de los textos, hasta que un día me pidió que fuera a su oficina después de la oración nocturna. «No tardes, hija», me dijo. Esa noche mi alma cambió para siempre. Recuerdo haber entrado con las manos temblorosas. Él estaba sentado, con una copa de vino en la mano. Me sonrió y me pidió que me acercara. Yo lo hice. Porque confiaba, porque era el guía espiritual, porque no tenía razones para desconfiar. Me habló de sacrificio, de obediencia, de cómo algunas pruebas eran parte del camino divino. Luego, su mano rozó la mía. Yo me aparté con respeto, pero él no se detuvo. Me abrazó y me dijo que era una bendición especial. Esa fue la primera vez que me sentí atrapada, confundida y traicionada por Dios. Pasaron semanas. Cada vez me pedía más cosas espirituales. Me hacía jurar silencio. Me decía que, si hablaba, deshonraría a la iglesia y me echarían. Tenía miedo, mucho miedo. Quise contárselo a una de las hermanas mayores, pero cuando lo insinué, su cara se endureció. Me dijo que la obediencia era la mayor virtud, que no debía cuestionar a los siervos del Señor. Ahí supe que no solo era yo, que muchas habían callado antes, que nadie me iba a creer, y eso me mató por dentro. A los 23 años quedé embarazada. Lo supe antes incluso de hacerme la prueba. Lo sentía. Lo llevaba dentro. Y también supe que eso pondría fin a mi vida dentro del convento, y quizá fuera de él. Le dije al padre Julián con el alma en un hilo. Su reacción fue la más fría que haya visto jamás. No mostró sorpresa, solo dijo, «Eso no puede pasar, ya sabes lo que tienes que hacer». Esa frase me rompió. Me arrodillé, le supliqué. Pero ya no era el guía espiritual, era un verdugo. Me llevaron a una clínica, lejos de la ciudad. Un taxi, un sobre con dinero y una monja que no me dirigió la palabra en todo el trayecto. Me hicieron firmar papeles. Me dijeron que era por el bien de todos. Yo solo lloraba. En ese quirófano, sola, supe que algo dentro de mí había muerto para siempre. No solo mi hijo, también mi fe, mi voz, mi confianza, mi alma. Salí con el cuerpo intacto pero rota por dentro y volví al convento, como si nada hubiera pasado, porque así lo exigía el silencio. Durante los años que siguieron, todo en mí era apariencia. Sonreía, rezaba, servía. Pero dentro vivía un grito que nunca salía. Veía a otras jóvenes llegar tan inocentes como yo fui, y me dolía no poder advertirles. Me odiaba por callar.
Pero no podía hacer otra cosa. Vivía con miedo, con culpa, con vergüenza y con una promesa. Algún día hablaría. Algún día, mi historia no sería solo un recuerdo ahogado. Algún día, lo contaría todo. Los años dentro del convento fueron como vivir en una burbuja. No salíamos, no hablábamos con el mundo exterior, no sabíamos nada que no pasara entre esos muros. Cada día era igual al anterior, pero dentro de mí, algo se fue apagando. Dejé de cantar con entusiasmo. Dejé de mirar a los ojos. Incluso dejé de rezar con la misma entrega. Me convertí en una sombra obediente, una figura silenciosa entre otras muchas. Y nadie preguntaba nada. Nadie quería saber. Porque en ese mundo el silencio era la moneda de la santidad y del miedo. En una ocasión, vino una joven nueva. Tendría apenas 18. Se llamaba Clara. Era dulce, pura, llena de esperanza. La vi y sentí un vuelco en el pecho. Quise advertirla, decirle que huyera, pero cuando me acerqué a ella, el padre Julián ya la había notado. Empezó con las mismas frases, los mismos gestos, y yo callé otra vez. No dormí esa noche. Me sentía una cobarde, una cómplice del horror. A la mañana siguiente, ella me abrazó y me dijo: «Gracias por tu ternura, hermana. Me haces sentir protegida». Y ahí supe que tenía que hacer algo, porque si no hablaba yo, nadie lo haría. Intenté escribir una carta, con todo, la historia, los detalles, lo que él hizo, lo que me obligaron a hacer. La guardé debajo de mi colchón, pero un día desapareció. Nunca supe quién la encontró, pero lo supe. Alguien me vigilaba. Días después, me llamaron a la oficina de la Madre Superiora. Su rostro era duro. Me dijo que si seguía con esas insinuaciones, tendría que dejar el convento por mi bien. Me quedé muda, temblando. Sabía que no era una advertencia, era una amenaza. Fue entonces cuando supe que no solo estaba atrapada, estaba sola. Nadie iba a rescatarme. No había un Dios atento ni un ángel que me cuidara. Solo yo y el peso de ese secreto. El secreto que llevaba marcado en el cuerpo, en la memoria, en la forma en que ya no podía dormir. A veces despertaba sudando, con la sensación de estar otra vez en aquella clínica, escuchando la máquina, sintiendo el frío del metal. Nadie lo sabía. Nadie preguntaba. Nadie quería oír. Y eso dolía más que todo lo vivido. Pero algo en mí comenzó a resistirse. Cada vez que veía a una joven más entrar por ese portón, algo dentro de mí se encendía. Me juré que si alguna vez salía de allí, lo contaría todo. No sabía cómo, ni cuándo, ni si tendría la fuerza. Pero necesitaba que el mundo supiera que no todo lo que brilla en la iglesia es sagrado, que a veces los mayores pecados se cometen en nombre de Dios y que las víctimas no siempre tienen voz. Yo la había perdido, pero aún podía recuperarla. El día que dejé el hábito no fue con fiesta ni despedida. Me dieron una maleta vieja, algo de dinero, y me llevaron en coche a una terminal. Nadie me abrazó. Nadie me deseó suerte. Solo un que Dios te acompañe. Lo irónico es que esa fue la primera vez en muchos años en que me sentí realmente libre. Caminé con miedo, sí, pero también con un hilo de esperanza, porque fuera de esos muros, tal vez alguien me escucharía. Tal vez, fuera, sí podría empezar a vivir. Ahora han pasado 27 años. Y aún hoy, cuando alguien me habla de fe, me cuesta no llorar, no por odio, sino por la herida, porque hay cicatrices que no se borran. Pero estoy lista. Esta es mi historia. No para manchar una religión, sino para decir una verdad que merece ser contada, porque lo que viví no fue una excepción, fue un sistema que protegió al abusador y condenó al alma que creyó. Y por fin, después de tantos años, yo elijo no callar más. Cuando salí del convento, no sabía siquiera cómo mirar al mundo.
todo me parecía demasiado ruidoso, demasiado grande, y yo demasiado pequeña. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que caminé sola por una calle. Todo había cambiado, menos yo. Sentía que cargaba un cartel invisible que decía: no pertenezco aquí. No tenía casa, ni familia que me esperara. Solo una mochila, unos cuantos billetes y un miedo que no me cabía en el cuerpo. Pero también tenía una decisión firme: jamás volver a callar. Me hospedé en un albergue de mujeres durante los primeros días. Eran camas apretadas, duchas compartidas, noches frías, pero había algo reconfortante en ver a otras mujeres que, como yo, también habían escapado de algo. Algunas venían de la violencia doméstica, otras de la indigencia, otras del abuso. Nadie juzgaba. Nadie preguntaba más de lo necesario. Y por primera vez me sentí parte de un grupo que no exigía explicaciones, solo respeto. Una de las trabajadoras sociales, Laura, fue la primera persona en mirarme a los ojos y decirme: aquí estás a salvo. Con el tiempo empecé a trabajar en una pequeña cafetería. Al principio ni siquiera sabía cómo usar una caja registradora o cómo atender a un cliente. Mis manos temblaban cada vez que alguien me hablaba fuerte. Me costaba dormir, me sobresaltaba con los ruidos y cada vez que pasaba frente a una iglesia sentía una punzada en el estómago. Pero poco a poco empecé a reconstruirme. No fue fácil. Hubo días en que quise volver al silencio, al encierro, a ese lugar donde al menos no tenía que enfrentarme al mundo. Aún así, algo dentro de mí insistía, una pequeña llama que no se apagaba. Empecé a escribir, al principio solo para mí, en hojas sueltas, en servilletas, en cuadernos viejos. Escribía lo que me había pasado, cómo me sentía, lo que soñaba, lo que recordaba. Era mi forma de sacar lo que no podía decir en voz alta. Y una noche, después de un mal sueño, escribí una frase que cambió todo. Si lo cuento, ya no será solo mío, será verdad para el mundo. Fue ahí cuando tomé la decisión de intentar denunciar. Busqué en internet los pasos, encontré asociaciones de víctimas, escribí correos que nunca obtuvieron respuesta. Llamé a números donde me colgaban o me pasaban de oficina en oficina. Nadie quería escuchar la historia de una exmonja que hablaba de un sacerdote que aún seguía oficiando misas. Fue como revivir el rechazo del convento, pero ahora en la sociedad. Me di cuenta de que el silencio no solo vivía dentro de los muros religiosos, también fuera de ellos. Pero un día, una periodista respondió uno de mis mensajes. Se llamaba Daniela. Me dijo que llevaba años investigando abusos dentro de instituciones religiosas y que mi historia le parecía valiente, necesaria. Quedamos de vernos en una cafetería. Fui con el corazón latiéndome en la garganta. Llevé todos mis escritos, las cartas, incluso una foto antigua en la que se me veía con hábito, junto al padre Julián. Ella escuchó todo. No me interrumpió, no me juzgó, y al final me dijo: esta historia va a abrir heridas, pero también va a sanar muchas otras. Sentí miedo, mucho, pero también sentí alivio, porque por primera vez alguien no me trataba como una loca, una traidora o una mentirosa. Me trataba como una mujer que había sobrevivido. Esa noche lloré, no por tristeza, sino por desahogo, porque el peso que había cargado durante 27 años empezaba a soltarse. Daniela me pidió permiso para publicar la historia de forma anónima al principio. Me explicó que en estos casos lo más importante era protegerme y que poco a poco podríamos decidir si saldría mi nombre o mi rostro. Yo acepté. Quería hablar, sí, pero aún tenía heridas abiertas que ni siquiera sabía cómo mostrar. Acordamos que la nota saldría en una revista digital reconocida. Cuando vi la publicación por primera vez, me temblaban las manos, no por miedo a que alguien me reconociera, sino porque por fin esa historia, esa herida,
ya no estaba escondida entre mis costillas. Estaba afuera, visible, viva. La reacción fue más grande de lo que esperaba. Cientos de comentarios, mensajes, correos. Mujeres que decían, a mí también me pasó. Otras que decían, gracias por hablar. Algunas, incluso excompañeras del convento, me escribieron en secreto diciendo que sabían lo que ocurría, pero que nunca tuvieron el valor de hablar. No las juzgué, yo también fui parte del silencio. Pero entender que no estuve sola me dio una extraña forma de paz, como si las piezas empezaran a encajar después de tantos años en la oscuridad. Poco después, Daniela me propuso grabar un testimonio en video, con el rostro oculto si yo lo deseaba. Lo pensé mucho, pero algo dentro de mí decía que tenía que hacerlo, que no podía quedarme a medias, que el mundo necesitaba saberlo. Acepté. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mirar una cámara y contar lo que te destrozó sin romperte por dentro. No es fácil, pero cada palabra que dije fue una cadena que se rompía, una culpa que soltaba, una verdad que ya no me iba a envenenar más. Después de ese testimonio, otros medios se interesaron. Yo no quería fama ni escándalos, solo justicia. Y aunque sabía que quizás no habría juicio, ni castigo, ni una disculpa, quería que el mundo supiera lo que viví, porque si una sola joven se salvaba de vivir lo que yo viví, entonces todo habría valido la pena. Sentía que finalmente estaba haciendo lo que no pude cuando tenía 19 años, alzar la voz, proteger a las que vienen detrás. Un día recibí una carta, sin remitente. Era una hoja doblada en 4, con una sola frase escrita con letra temblorosa. Yo también te fallé. Perdóname. Reconocí la letra al instante. Era de la hermana Clara, la joven que llegó al convento y a quien nunca pude advertir. Lloré como no lloraba desde hacía años. Porque aunque no decía más, esa frase era suficiente para entender que ella también había sido víctima, que ella también había callado, que la culpa no era solo mía, que todas habíamos sido atrapadas por el mismo sistema de miedo y abuso. Fue en ese momento que decidí mostrar mi rostro, dar mi nombre. Ya no era la exmonja con un pasado oscuro. Era una mujer viva, herida, pero firme. Ya no quería esconderme ni tener miedo de que alguien me reconociera en la calle, porque ahora, cuando alguien me ve, no ve a una víctima, ve a una sobreviviente. Y si yo pude salir del silencio, otras también podrán. Y así, la mujer que durante 27 años temió que su historia destruyera su vida, comprendió que contarla fue lo que finalmente la salvó. Si estás escuchando esto y sientes que alguna parte te tocó el alma, dale like a este video y suscríbete. No solo es una historia, es una voz que durante años estuvo apagada. Y hoy, gracias a ti, puede seguir hablándose. Tu apoyo le da fuerza a otras que también quieren romper el silencio. Nunca imaginé que una historia tan oscura me conectaría con tantas personas. Cuando mostré mi rostro y di mi nombre públicamente, hubo un silencio que me abrazó. Pero no era el mismo silencio que me había perseguido dentro del convento. Este era diferente. Era un silencio de respeto, de escucha atenta. Miles de mujeres empezaron a escribir, no solo de mi país, sino de todas partes. Muchas habían callado por décadas, algunas ya mayores, otras aún jóvenes, pero todas compartíamos algo. Fuimos silenciadas. Y ahora, por primera vez, estábamos dejando que el mundo escuchara. Con los días, recibí una invitación inesperada. Una organización internacional de derechos humanos me propuso contar mi testimonio en una conferencia sobre abusos institucionales. Sentí miedo, por supuesto. Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que ir. Ya no era solo mi historia. Era la historia de muchas que no estaban listas para hablar. Me preparé durante semanas escribiendo cada palabra, cada frase, con la intención de no hablar desde el rencor, sino desde la verdad. Porque ya no buscaba venganza,
solo justicia emocional, solo que el dolor sirviera para algo. El día de la conferencia me temblaban las piernas. Había gente de todo el mundo, jueces, activistas, periodistas, víctimas. Me senté frente al micrófono con un nudo en la garganta. Pero cuando empecé a hablar, algo mágico ocurrió. Las palabras fluían solas. Hablé de la fe, del abuso de poder, de lo que ocurre cuando una institución protege al abusador y no a la víctima. Y cuando terminé, el auditorio entero se levantó en silencio. Nadie aplaudía con ruido. Era una ovación de respeto. Ese momento quedó grabado para siempre en mí. Era la validación que mi alma necesitaba. A raíz de eso, fui invitada a otros espacios, programas, entrevistas, grupos de apoyo. Pero también comenzaron a llegar las amenazas. Correos anónimos, comentarios llenos de odio, gente que defendía al sacerdote, que decía que todo era mentira, que buscaba atención. Me dolía. Pero ya no me destruía, porque después de 27 años en silencio, nada podía callarme otra vez. Yo sabía quién era, sabía lo que viví. Y cada intento de silenciarme solo me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora lo enfrentaba con el rostro en alto. En una de esas entrevistas, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que su hija había ingresado recientemente a un convento y que después de escucharme había decidido acompañarla, hacerle preguntas, no dejarla sola. Me abrazó con una fuerza que me quebró por dentro, porque entendí que incluso si no podía cambiar el pasado, sí podía cambiar el presente de alguien. Tal vez salvar a una joven que, como yo, solo buscaba refugio en la fe. Y eso para mí era sagrado. Pero no todo fue esperanza. Hubo días en que me sentía agotada. Revivir el dolor una y otra vez no es fácil. Cada vez que contaba mi historia, una parte de mí volvía a ese cuarto oscuro, a esa camilla fría, a ese silencio cruel. Había noches en que lloraba hasta quedarme dormida. Pero también entendí que sanar no es lineal, que no es decirlo una vez y ya. Sanar es volver a caminar sabiendo que cada paso es con cicatrices, pero también con propósito, y eso me mantenía de pie. Y un día, sin buscarlo, me llegó una carta oficial del Vaticano. La tenía en mis manos y me temblaban los dedos antes de abrirla. Era una respuesta formal, fría, llena de lenguaje institucional. Decía que el caso sería examinado por las autoridades correspondientes y que la Iglesia lamentaba cualquier situación que se alejara del espíritu del Evangelio. No había nombres, no había disculpas, no había verdad. Pero para mí, esa carta representaba algo más. Por fin sabían que ya no podían esconder lo que había pasado. Después de recibir esa carta, sentí una mezcla de emociones difíciles de explicar. Por un lado, me invadía la rabia. Todo tan impersonal, tan calculado, como si lo que viví fuera solo un número más en una estadística que preferirían no mirar. Pero por otro lado, también me sentí fuerte. Porque durante tantos años, yo fui la que tuvo miedo de ellos. Miedo a su poder, a su palabra, a su juicio. Y ahora, era yo la que los había obligado a responder. Aunque fuera con evasivas, ya no podían ignorar mi existencia. Mi historia ya no era invisible. Pasaron semanas sin novedades. La prensa dejó de hablar del tema, y la gente, como es costumbre, fue pasando a la siguiente noticia. Pero mi vida seguía, no más dentro de un convento, ni escondida detrás de hábitos o silencios. Ahora caminaba por la calle con otra mirada. Empecé a dar talleres a mujeres, a escuchar otras historias, algunas peores que la mía, algunas más recientes, y comprendí algo que me sacudió por dentro. Hay miles de mujeres allá afuera cargando con secretos similares, no siempre dentro de la iglesia, a veces en sus propias casas, en sus trabajos, en sus relaciones, y todas, de alguna forma, necesitamos lo mismo:
ser escuchadas sin ser juzgadas. Una tarde, caminando por un parque, vi a una joven sentada con un rosario entre las manos. Tenía los ojos cerrados, como si pidiera algo en silencio. Me acerqué sin decir palabra y me senté a su lado. No nos dijimos nada por varios minutos. Luego ella me miró y me dijo: «A veces me siento muy sola». Yo solo asentí. No necesitaba saber más, porque a veces las heridas se reconocen sin hablar. Y aunque me partía el corazón ver a otra joven con esa tristeza en el rostro, también me sentí útil, porque ahora, después de todo, yo podía estar ahí para alguien, cosa que nadie hizo por mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi misión ya no era solo sanar mi pasado, era también ayudar a sanar el presente de otras. Por eso decidí escribir un libro, no para venderlo, no para ser famosa, sino para dejar algo, para que, incluso cuando ya no esté, otras puedan leer mi historia y encontrar en ella un espejo, un abrazo, una advertencia o una esperanza. Le puse un título que me brotó del alma: El silencio que me hablaba. Porque a veces, lo que no se dice, grita más fuerte que 1000 palabras. El proceso de escribirlo fue tan doloroso como liberador. Había días en los que tenía que detenerme, porque las lágrimas no me dejaban seguir. Otras veces, sentía una fuerza extraña que me guiaba, como si estuviera escribiendo no solo por mí, sino por todas las que no pudieron hacerlo. En cada página dejé un pedazo de mi alma. No embellecí nada, no endulcé lo que pasó, porque la verdad no necesita adornos, solo necesita ser contada. Cuando terminé el manuscrito, lo imprimí y lo dejé en mi mesa durante días, mirándolo. Tenía miedo de soltarlo al mundo, porque eso significaba, una vez más, desnudarme ante extraños. Pero también sabía que ya no podía guardarlo más. Era mi historia, y merecía vivir más allá de mis paredes. Así que lo envié a una pequeña editorial independiente, y un mes después me confirmaron que lo publicarían. No lo podía creer. La mujer que había vivido en el silencio por casi 3 décadas, ahora tenía voz, y esa voz iba a quedar escrita para siempre. Y esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas, porque aunque mi historia seguía siendo dura, y aunque el dolor no desaparecía por completo, ya no me pertenecía solo a mí. Ahora estaba ahí afuera, y con eso, por fin, yo era libre. El día en que presentaron mi libro en una pequeña librería de barrio fue más simbólico que grandioso. No había reflectores ni cámaras, solo un puñado de personas sentadas en silencio, esperando escuchar de mí algo que muchos callan. Yo estaba nerviosa, no por vergüenza, sino porque esta vez todo era distinto. Ya no era solo una sobreviviente dando testimonio. Era una mujer transformada, mirando de frente su historia sin miedo, y cuando me pidieron leer el primer capítulo en voz alta, sentí que cada palabra retumbaba como campanas en mi pecho. Ya no temblaba, mi voz era firme. Y mi corazón, aunque herido, estaba abierto. Después de la lectura, una mujer mayor se me acercó. Tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: «Lo tuyo me recordó lo mío, pero yo nunca lo dije. Gracias por ser valiente». La abracé en silencio, porque entendí que ella, en sus 80 años, aún cargaba con lo que a mí me destruyó con apenas 20. Y ese abrazo me lo confirmé a mí misma. Lo que hago vale. Porque sanar no es solo algo personal. Sanar también es romper cadenas en otras mujeres. Poco a poco, empezaron a invitarme a círculos de mujeres, a grupos de escucha, a retiros donde víctimas compartían sus historias. Me convertí en una especie de guía, aunque jamás me proclamé experta. Siempre decía lo mismo: solo soy una mujer que eligió no callar. Y con eso, muchas otras se animaban. Recuerdo especialmente a una joven llamada Irene. Tenía apenas 23 años
y había vivido un infierno con un líder espiritual en su comunidad. Me miraba como si yo fuera un faro, pero en realidad ella también lo era para mí. Su valentía me recordó a la mía, cuando aún estaba rota pero decidida a levantarme. Un día, una de las mujeres del grupo me dijo algo que se quedó clavado en mi alma. Tú estás transformando el dolor en algo útil. No muchas logran hacerlo. Y esa frase me dio fuerzas. Porque sí, el dolor puede comerte, puede encerrarte, pero también puede convertirse en semilla, en impulso, en llamado. Y yo había decidido convertirlo en camino, uno que otras pudieran seguir. Porque si algo aprendí en esos años oscuros, fue que lo peor no es lo que te hacen, lo peor es creer que lo merecías. Y hoy sabía que no, que nada de eso fue culpa mía. Sin embargo, no todo era luz. Cada cierto tiempo volvían los fantasmas, a veces en sueños, a veces en recuerdos que llegaban sin aviso. Escuchar el canto gregoriano o ver una sotana negra en la calle podía paralizarme. No era que viviera anclada al pasado, pero el cuerpo no olvida. El trauma tiene memoria. Y aunque la mente sana, hay partes del alma que tardan más. Acepté que mi proceso sería largo, tal vez de por vida, pero también aprendí a no huir de esos momentos, a sentarme con ellos, a llorar si era necesario, y luego seguir, sin culpa, sin vergüenza. En una entrevista reciente, me preguntaron si aún creía en Dios. Fue una pregunta difícil, porque mi fe había sido pisoteada por aquellos que debieron protegerla. Pero después de pensar unos segundos, respondí: creo en un Dios distinto, no en el que me enseñaron, creo en uno que no necesita templos ni sotanas, sino actos de compasión. Y que estuvo conmigo incluso cuando todos me dieron la espalda. Esa respuesta me liberó, porque entendí que no tenía que aferrarme a dogmas para sentirme espiritual. Lo que viví no borró mi fe, la transformó, y así fui armando una nueva vida, con días buenos y días grises, con momentos de alegría y otros de duda. Pero ya no desde el silencio, ya no desde el miedo. Ahora mi historia era mi escudo, no mi vergüenza. Y cada vez que otra mujer me decía, gracias por contarlo, yo respondía lo mismo, gracias por escucharme. Porque sin esa escucha, sin esa sororidad que nos une, el dolor seguiría encerrado. Y yo ya no quiero más cadenas. Una tarde cualquiera, recibí una llamada que no esperaba. Era una joven periodista que estaba haciendo un documental sobre los abusos silenciados dentro de instituciones religiosas en América Latina. Me dijo que había leído mi libro, que la había conmovido profundamente y que quería incluir mi historia, pero no como un caso aislado, sino como la columna vertebral de su investigación. Dudé por un momento. Volver a abrir mi herida ante cámaras era exponerme otra vez, pero también era una oportunidad de llegar más lejos, a más personas, y acepté. Durante las grabaciones, reviví momentos que creía ya superados. Caminamos juntas por calles que no pisaba desde hacía años. Incluso nos acercamos al antiguo convento, aunque no entramos. Solo verlo desde la acera me revolvió el estómago. Allí, tras esas paredes silenciosas, se había quedado mi juventud. Pero también allí había comenzado mi lucha. La cámara captó mis lágrimas, mis pausas, mis suspiros. Pero no era debilidad, era memoria viva. Era testimonio. Y sentí orgullo, no por lo que viví, sino por lo que logré hacer con eso. El documental se estrenó meses después y fue más visto de lo esperado. No por el morbo, sino porque muchas personas se sintieron identificadas. Víctimas de abuso en instituciones, en familias, en relaciones. Personas que nunca se habían atrevido a hablar y que al verme encontraron una puerta abierta. El documental no solo me dio visibilidad, me dio una comunidad. Una red de sobrevivientes que como yo estaban cansadas de callar. Y nos unimos, creamos espacios, grupos, encuentros, y poco a poco, el dolor fue transformándose en causa. Y un día,
Después de una conferencia en otra ciudad, una mujer se me acercó con su hija de la mano. Me dijo, tú me diste el valor para contarle la verdad a ella, y por eso ahora estamos reconstruyendo nuestra historia. Yo la abracé con lágrimas, porque entendí que no necesitaba salvar al mundo, solo hacer que una sola mujer no se sintiera sola, y eso ya lo estaba logrando. A veces me preguntan si alguna vez perdoné al sacerdote que me hizo tanto daño, y mi respuesta no es simple, no lo odio, pero tampoco lo perdono, porque para perdonar se necesita justicia, se necesita reparación, y él nunca la buscó, nunca pidió perdón, nunca reconoció nada, sigue predicando, sigue celebrando misas, y eso duele, pero ya no me consume, porque yo ya no soy su víctima, soy mi propia voz, y eso vale más que cualquier perdón forzado. Hoy, cada vez que cierro los ojos y recuerdo a aquella joven que un día entró al convento buscando a Dios, solo quiero abrazarla. Decirle que, aunque le rompan el alma, un día va a reconstruirse, que, aunque le quiten la voz, la va a recuperar. Y que no está sola, nunca lo estuvo, porque su historia, su verdad, iba a cruzar muros, romper silencios y convertirse en faro para otras. Y así, de la oscuridad más profunda, nació una luz que ya nadie puede apagar, porque cuando una mujer se atreve a contar lo que otros quisieron enterrar, esa historia se convierte en semilla, y lo que fue dolor, florece en fuerza. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esta historia tocó tu corazón. Te invito a suscribirte y darle like a este video. Cada clic, cada comentario, ayuda a que más personas escuchen historias reales que merecen ser contadas. Porque el silencio no debe ser eterno, y juntas podemos romperlo. Con el paso del tiempo, fui notando que cada vez más personas se me acercaban no solo por lo que viví, sino por cómo decidí contarlo. Me decían que mi voz era serena pero firme, que no buscaba venganza, sino verdad. Y eso me hizo pensar en algo que nunca había considerado. ¿Y si mi propósito en esta vida era justamente este? No ser una víctima eterna ni una sobreviviente que simplemente avanzó, sino un puente, un canal, una mano extendida para aquellas que aún no se atreven a mirar su propia herida. No me convertí en terapeuta ni en líder espiritual, pero me convertí en una mujer que escucha sin juzgar, y eso, en estos tiempos, es más poderoso de lo que imaginamos. Fui invitada a un retiro de sanación espiritual para mujeres en situación de abuso. Era en las montañas, lejos de todo, sin teléfonos ni redes, solo naturaleza, silencio y nosotras. Llegamos unas 20 mujeres, de edades, historias y acentos distintos. No necesitábamos saber todos los detalles unas de otras. Bastaba mirarnos a los ojos para entenderlo todo. El primer día hicimos una dinámica donde debíamos escribir una carta a la mujer que fuimos antes del dolor. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. ¿Qué le dices a una versión tuya que aún cree que el mundo es seguro? Escribí con el corazón apretado. Le dije que no fue su culpa, que no estaba sola, que el amor verdadero no lastima, que Dios no vive en el miedo, que un hábito no debería silenciar un grito. Y cuando leí esa carta en voz alta frente al grupo, muchas lloraron conmigo. No porque mi historia fuera peor, sino porque era real, honesta. Y en ese espacio entendí que el dolor compartido también puede ser bálsamo, que cuando una sana en voz alta, otras se atreven a intentarlo también. Ese retiro cambió muchas cosas en mí. Durante esos días, una mujer de unos 50 años, llamada Teresa, se me acercó una tarde y me dijo, yo fui monja también, pero nunca salí del todo. Solo me fui por fuera, por dentro, aún vivo con el hábito puesto. Esa frase me desgarró, porque entendí que hay mujeres que nunca logran salir mental ni emocionalmente de esos muros, que el adoctrinamiento puede quedarse pegado al alma.
Pasamos horas conversando. Le conté cómo poco a poco fui separando la fe del dolor, cómo aprendí a rezar sin miedo, cómo descubrí que mi espiritualidad no tenía que morir solo porque fui traicionada por quienes usaban el nombre de Dios en vano. Ella lloró. Me dijo que nunca había contado su historia a nadie, que la vergüenza era más grande que la rabia, y esa noche me pidió que rezáramos juntas. No como lo hacíamos en el convento, sino como dos mujeres heridas buscando algo más grande que el silencio. Nos tomamos de las manos y sin seguir fórmulas, dijimos lo que sentíamos. Fue la oración más sincera que he hecho en mi vida. No pedí justicia, no pedí castigo, solo pedí paz, para ella, para mí, para todas. Cuando volví del retiro me sentí más liviana, como si hubiera dejado allá arriba una parte del dolor que ya no necesitaba cargar, y empecé a recibir más cartas. Algunas de otras exmonjas, otras de hijas que sospechaban que sus madres cargaban con algo que nunca contaron. Historias escondidas por décadas que empezaban a salir a la luz. Y yo, sin buscarlo, me estaba convirtiendo en una especie de eco. Un eco del dolor, pero también de la esperanza. Y supe entonces que mi historia ya no era solo mía, era de todas. Y en medio de todo eso, apareció una carta que me heló la sangre. Era del sacerdote. No esperaba eso. Después de tantos años de todo lo que había contado, él me escribía. Era breve, casi fría. Decía que había leído fragmentos de mi testimonio, que lamentaba los malentendidos y que oraba por mi alma. Esa carta no me hizo llorar, me hizo hervir, porque seguía hablando como si nada hubiera pasado, como si todo hubiese sido una confusión. No había perdón, no había reconocimiento, solo el disfraz de la piedad cubriendo la misma hipocresía de siempre. Guardé la carta durante días. No la respondí. La miraba por ratos como quien observa una vieja cicatriz. Era la prueba escrita de que él seguía existiendo, de que respiraba tranquilo, sin enfrentar ninguna consecuencia real. Me pregunté si debía publicarla, exponer su cinismo, dejar que el mundo viera lo que yo vi. Pero luego pensé, ¿vale la pena darle voz otra vez? ¿O es mejor seguir gritando desde mi verdad, no desde su manipulación? Al final no la rompí, pero tampoco la mostré. Decidí que no merecía espacio en mi lucha, porque esta historia ya no era sobre él, era sobre mí. Lo que sí hice fue escribir una última entrada en mi diario, ese que comencé cuando todo empezó. Lo abrí después de años. Las primeras páginas estaban llenas de miedo, de negación, de preguntas sin respuesta. Leí con un nudo en la garganta las palabras de esa joven confundida, rota, buscando una razón a lo que le habían hecho, y sentí ternura, no lástima. Porque hoy, gracias a esa mujer que fui, puedo ser la que soy. Así que tomé una pluma y escribí la frase más sincera de mi vida. Ya no te escondo, ya no te odio, ya no te olvido, gracias por resistir. Después de eso sentí un cierre, no un final, porque sanar no se trata de finales perfectos, pero sí una especie de descanso, como cuando dejas de remar y, por primera vez, flotas sin miedo a hundirte. Me volví más selectiva con las entrevistas, más cuidadosa con mi energía, no porque no quisiera hablar sino porque aprendí que una historia no se puede contar 1000 veces sin desgarrarte de nuevo. Así que elegí espacios seguros, retiros, encuentros íntimos y, sobre todo, conversaciones sinceras con mujeres que solo necesitaban una señal para comenzar su camino. Una noche me invitaron a encender una vela en honor a las víctimas de abuso institucional en un acto público. Éramos más de 100, de todas las edades, cada una con su historia, con su peso. Y cuando todas las velas estuvieron encendidas, miré las llamas y pensé, estos somos, una red de luz nacida del dolor. Y me emocioné, porque entendí que el fuego que antes me consumía, ahora iluminaba, que lo que me hizo arder de miedo, ahora me daba calor.
Y en ese momento, supe que había llegado a un punto donde ya no necesitaba explicar todo lo que viví. Solo vivir con dignidad lo que soy. Meses después, recibí una invitación de una universidad para impartir un taller sobre narrativa sanadora. Al principio dudé, ¿qué podía enseñar yo? Pero cuando me paré frente a ese grupo de jóvenes, les dije la única verdad que aprendí a fuerza de golpes. Tu historia no te define, pero sí puede liberarte. Y entonces empezaron a compartir. Algunos tímidos, otros con lágrimas, pero todos con valentía. Y esa noche, volví a casa sabiendo que el ciclo se estaba cumpliendo, que yo ya no solo hablaba de mí, ahora habría caminos para otras voces. Volví al lugar donde comenzó todo, no físicamente, sino en mi memoria. Cerré los ojos y caminé en mi mente por esos pasillos fríos, por esa capilla silenciosa, por ese cuarto sin ventanas. Pero esta vez no lo hice con miedo. Lo hice con compasión hacia la joven que sobrevivió. La abracé con ternura y le susurré. Lo lograste. Estás viva y ya nadie más podrá quitarte la voz. Y cuando abrí los ojos, supe que por primera vez en casi 3 décadas ya no tenía nada que esconder. Y así termina otra parte de mi historia. No como una víctima, sino como una mujer que se reconstruyó con sus propias manos. Porque aunque la fe me fue arrebatada a golpes, encontré una espiritualidad más profunda en la verdad. Y si esta historia llega hasta ti y resuena, y te recuerda que tú también tienes derecho a hablar, entonces todo este camino ya valió la pena. Después de años de lucha interior, descubrí que el perdón no siempre es hacia quienes nos lastiman. A veces, el perdón más difícil es hacia nosotras mismas. Yo me culpé durante tanto tiempo por haberme quedado, por haber guardado silencio, por no haber escapado antes. Me decía que tal vez fui ingenua, que debía haberlo visto venir. Pero ¿cómo? Si toda mi vida me enseñaron a obedecer, a confiar, a entregar mi cuerpo y alma a un ideal que con el tiempo se convirtió en una jaula disfrazada de fe. Sanar significó, también, reconciliarme con esa parte de mí que fue manipulada y silenciada. Entender que hice lo que pude con lo que sabía en ese momento. A veces, cuando la gente me dice, «Qué valiente eres», me quedo callada. Porque no siempre me sentí valiente. Hubo noches en que solo quería desaparecer. Hubo días en que me odiaba. Pero la verdadera valentía no llegó con el escándalo ni con el libro. Llegó cuando pude mirar mi herida sin taparla. Cuando pude hablar de ella sin romperme. Cuando dejé de buscar la aprobación de una iglesia que nunca me protegió y empecé a protegerme yo. Esa fue la victoria. Y eso fue lo que empecé a enseñar a otras. Que la valentía no se ve siempre fuerte. A veces, se ve como una lágrima que cae y no se esconde. Uno de los momentos más potentes que viví fue cuando una chica de 17 años se me acercó después de una charla. Se me quedó mirando un rato largo sin decir nada, hasta que por fin murmuró, «A mí también me pasó», y se echó a llorar en mis brazos. Ese abrazo fue todo. Era la confirmación de que mi historia servía, que mis palabras abrían puertas, porque muchas, como ella, ni siquiera saben que lo que les hicieron tiene nombre, que lo que viven no es su culpa. Y si yo pude ayudar a que al menos una entienda eso, entonces todo tiene sentido. Comencé a colaborar con organizaciones que brindaban apoyo legal a víctimas de abuso religioso. No como abogada, claro, pero sí como puente. Muchas veces me pedían que acompañara a mujeres en sus primeras declaraciones, y ahí estaba yo, tomándoles la mano, recordándoles que no estaban solas, que la vergüenza no era de ellas. Vi madres, hijas, señoras mayores quebrarse frente a un micrófono, pero también las vi levantarse, y ver esa transformación era como mirar un renacimiento. Mujeres que por años fueron sombras, volviendo a ocupar su lugar. Una de las mujeres que acompañé, Clara, era de un pequeño pueblo y nunca había salido de su comunidad. El sacerdote que abusó de ella era su tío, su padrino, y el confesor de toda su familia.
Me dijo que hablar era como traicionar a su sangre, pero le dije, tu sangre no es tu cárcel, y esas palabras la hicieron llorar. Después de su declaración, me abrazó con tanta fuerza que me dejó sin aire. Meses después me escribió, hoy me desperté sin miedo por primera vez en 20 años, y cuando leí eso, lloré como una niña, porque entendí que cada historia sanada también sana una parte mía. A veces me despierto en la madrugada y me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si nunca hubiera entrado al convento? Si me hubiera dedicado a otra cosa, si hubiera sido madre, esposa, maestra. Pero luego me digo, quizás mi misión no era vivir una vida tranquila, sino vivir una vida con sentido. Una vida que, aunque marcada por la herida, también está tejida con propósito, porque cada paso, cada caída, cada lágrima, me llevó hasta aquí. Y no cambiaría nada si eso significa que hoy puedo tender la mano a otra mujer que aún está en la oscuridad. Y en esos momentos de reflexión, siempre aparece la imagen de mi madre. Ella murió sin saber todo lo que me pasó. Le escondí el dolor por miedo, por vergüenza, por no romper su fe. A veces la sueño, sentada en su sillón, rezando el rosario. Me mira, sonríe y no dice nada, y yo lloro, porque en el fondo sé que ella lo sospechaba, que su silencio era su forma de protegerme. Y aunque nunca hablamos de ello, quiero pensar que ahora, desde donde esté, me ve y se siente orgullosa, porque su hija, la que una vez se quebró, se reconstruyó sin dejar de creer en el amor. Un día, una joven me escribió desde otro país. Había encontrado mi historia por casualidad en un blog traducido al inglés. Me decía que vivía una situación similar en una comunidad religiosa y que nadie le creía porque su abusador era un santo varón con cargos importantes. En sus líneas podía sentir la desesperación, la soledad, el terror. Le respondí de inmediato. Le dije, te creo, no estás loca, no estás sola. Y con esas pocas palabras se aferró a la esperanza. Me escribió todos los días por meses, y cuando por fin logró salir, me mandó una foto sonriendo frente al mar. Esa sonrisa valía más que 1000 páginas escritas. Desde entonces comencé a hablar en más espacios internacionales, no con fama ni con estatus, solo con verdad. Fui a Colombia, a Argentina, a España. En cada lugar encontré mujeres como yo, algunas aún dentro, otras ya afuera, pero todas en el fondo buscando lo mismo, justicia y paz. Aprendí que lo que vivimos no es un caso aislado, es un patrón, un sistema, y que solo rompiéndolo desde adentro, con voz, con comunidad, con coraje, se puede realmente cambiar algo. No se trata solo de denunciar, se trata de construir algo mejor para las que vienen después. Y en medio de tantas voces, también aparecieron críticas. Personas que decían que inventaba, que quería ensuciar la imagen de la iglesia. Algunos incluso me insultaban, me amenazaban, pero ya no me afectaba, porque ahora sabía que mi verdad no dependía de que todos la creyeran. No necesitaba aprobación para existir. No necesitaba permiso para hablar. Y ese poder, ese despertar, era algo que nadie podía quitarme jamás. Un medio importante quiso hacer una serie sobre mujeres silenciadas dentro de instituciones religiosas. Me ofrecieron protagonizar uno de los episodios. Acepté, pero pedí una condición, que no se tratara solo del horror, sino de lo que vino después, de la resiliencia, de la reconstrucción. Porque sí, el dolor es parte de la historia, pero no es toda la historia. También hay luz, también hay redes de amor, también hay segundas oportunidades. Y cuando el episodio salió, recibí más de 1000 mensajes, algunos desde hospitales, otros desde celdas, todos de mujeres que en el silencio de la noche encontraron en mi voz una razón para creer que todavía era posible vivir. Una de las cosas más hermosas que sucedieron fue que una joven
que había intentado quitarse la vida 3 veces, me escribió para decirme que había encontrado mi video por accidente y decidió esperar un día más antes de rendirse. Ese día le bastó para encontrar un grupo de apoyo y ese grupo le bastó para aferrarse de nuevo a la vida. Me lo dijo en un audio, con la voz quebrada, pero llena de esperanza. Tú no me salvaste, me enseñaste a salvarme sola. Y esa frase se quedó grabada en mí como un mantra. Hoy, cada vez que camino por la calle, ya no bajo la mirada. Ya no me escondo, ya no cargo con vergüenza. Porque entendí que ser sobreviviente no es solo sobrevivir, es transformar, es sanar hacia adelante, es mirar a las nuevas generaciones y dejarles un mundo con menos silencios, con más abrazos, con más justicia, y aunque aún me duele, ya no me paraliza. Porque el dolor, cuando se convierte en camino, deja de ser prisión y se vuelve puente. Y por eso sigo aquí, contando esta historia. Una parte a la vez, no por fama, no por rencor, sino porque hay verdades que, cuando se dicen en voz alta, se vuelven medicina para muchas. Y si mi voz sirve para que otra mujer se atreva a decir, a mí también me pasó, pero aquí estoy, entonces mi historia ya no es solo mía. Es un acto de amor, un acto de fe en lo humano y un grito de vida que nadie, nunca más, podrá volver a callar. Con el tiempo descubrí que lo más transformador no era hablarle a multitudes, sino mirar a una sola persona a los ojos y decirle, tú también puedes sanar. A veces me buscaban mujeres mayores que nunca habían hablado del abuso que sufrieron en su juventud, muchas dentro de conventos, casas religiosas o incluso en internados católicos. Me tomaban de la mano y decían, nunca se lo conté a nadie, pero tú me diste permiso. Y en esa simple frase entendía todo, porque muchas no necesitaban un micrófono, solo alguien que las escuchara sin juzgar. Una vez conocí a una mujer llamada Magdalena, de 83 años, que vino a una de mis charlas. Se sentó en primera fila, con un pañuelo blanco en las manos, temblando. Cuando terminamos se me acercó y me dijo al oído, a mí me pasó en 1959. Me obligaron a callar. Me dijeron que era pecado hablar mal de un sacerdote. Y luego, sin más, rompió en llanto. Ese llanto contenido durante más de 60 años se desbordó frente a mí. La abracé sin decir nada, porque hay dolores que no se consuelan con palabras, sino con presencia. Ese día confirmé que nunca es tarde para comenzar a sanar. Pero también hubo momentos de silencio doloroso. Hubo mujeres que no pudieron hablar nunca, que fallecieron con el secreto a cuestas. Una en especial, Laura, se convirtió en una de las experiencias más duras de mi camino. Me escribió un correo larguísimo contándome todo su calvario dentro de una orden religiosa muy estricta. Me pidió que la llamara, pero cuando intenté hacerlo días después, su número ya no funcionaba. Poco después me enteré que había fallecido. Su sobrina me escribió para agradecerme, porque dijo que en sus últimos días, Laura solo repetía, alguien me escuchó, alguien me creyó. Esas palabras me rompieron, pero también me sostuvieron. Fue entonces que entendí que lo que hacía no era solo hablar, era abrir caminos que otras no tuvieron. Y esa responsabilidad era sagrada. Así como un día mi voz fue acallada, ahora servía para amplificar las de otras. No siempre era fácil. Había días en que me sentía agotada, vulnerable, incluso abrumada por tantas historias. Pero algo dentro de mí se encendía cada vez que alguien me decía, por ti hablé, por ti escribí, por ti viví. Y ese por ti no era ego, era redención. A veces me despertaba en la madrugada con pesadillas del pasado, pero ya no me paralizaban. Me sentaba en la cama, respiraba hondo y recordaba que hoy ya no estoy allí, que hoy soy libre, que hoy soy fuerte y sobre todo, que ya no le tengo miedo a recordar, porque recordar ya no es revivir, es resignificar.
Cada cicatriz en mi alma se ha vuelto parte de un mapa, el mapa de cómo me reconstruí desde lo más roto. Una joven artista me pidió un día retratar mi historia en una pintura. Me sentí halagada y nerviosa a la vez. Le conté todo con detalles y semanas después me presentó su obra. Una mujer con los ojos vendados, rodeada de paredes agrietadas, pero con un rayo de luz saliendo desde su pecho. Era hermosa, era cruda, era yo. Lloré frente a ese lienzo como si fuera un espejo. Y decidí colgarlo en mi sala, porque no quiero olvidar quién fui, ni de dónde vengo, ni todo lo que sobreviví para llegar hasta aquí. Y cuando alguien me pregunta cómo logré todo esto, siempre les respondo lo mismo: no lo logré sola. Fueron otras voces, otras manos, otras lágrimas las que me levantaron. Mi historia es solo una entre miles, pero es una que eligió no esconderse más, y en un mundo donde el silencio ha sido arma, alzar la voz es un acto de revolución. Con el tiempo, fui testigo de cómo otras víctimas comenzaban a escribir sus propios libros. Mujeres que antes no se atrevían a pronunciar una palabra, ahora redactaban páginas enteras llenas de memorias, llanto y fuego contenido. Me enviaban sus manuscritos para que los leyera, para que les diera una opinión, y yo, al leerlas, sentía que todo lo que había vivido estaba sirviendo, que mi historia no solo se multiplicaba, sino que abría la puerta a una nueva generación de mujeres que ya no temían nombrar lo innombrable. Una de esas escritoras fue Mariana, una joven exreligiosa de 32 años. Su libro relataba cómo fue manipulada por su confesor, cómo la espiritualidad fue usada como chantaje emocional y cómo casi pierde la vida por la culpa. Pero al final de su historia había luz, había reconstrucción. Me pidió que escribiera el prólogo. Acepté con lágrimas en los ojos. Escribir aquellas líneas fue como escribirle a mi yo más joven: sobreviviste, y ahora estás enseñando a otras a sobrevivir también. Ese prólogo se convirtió en uno de los textos más personales que he escrito en mi vida. Un día me invitaron a hablar en una iglesia que, aunque pertenecía a la misma institución, tenía un sacerdote completamente distinto, joven, humilde, dispuesto a escuchar. Dudé en aceptar, pero lo hice. Y fue la primera vez que hablé dentro de un templo, no como religiosa, sino como denunciante, como sobreviviente, como mujer libre. Me temblaban las piernas al subir al altar. Pero cuando comencé a hablar, algo cambió. La energía en el lugar era distinta. La gente no aplaudía por cortesía, lo hacía con el corazón. Y en ese momento supe que algunos espacios sí pueden sanar si hay personas dispuestas a transformar desde adentro. Una señora, al final de esa charla, se me acercó y me dijo: por primera vez sentí que Dios estaba realmente aquí, no en las paredes, en tus palabras. Esa frase me marcó, porque me recordó que la fe no se encuentra solo en lo sagrado, sino también en lo humano, en lo roto, en lo que sobrevive al dolor. Y entendí que quizás mi espiritualidad no se apagó, solo mudó de forma. Ya no rezo como antes. Pero cada vez que escucho con empatía, cada vez que acompaño en silencio, cada vez que digo yo también, estoy orando. No todas las heridas se cierran del todo. Algunas quedan abiertas, como puertas que de vez en cuando se asoman al pasado. Y está bien. Ya no huyo de eso, porque esas puertas me recuerdan de dónde vengo, me hacen ser más compasiva, me ayudan a no olvidar. Y mientras no me dominen, mientras yo elija cuándo abrirlas, ya no son cadenas, son parte de mi historia. Y mi historia, aunque tuvo capítulos oscuros, también está llena de luz. He aprendido que la justicia muchas veces no llega desde los juzgados, sino desde el corazón de quienes ya no se callan. Y aunque muchos de los responsables jamás enfrenten consecuencias, su poder se va debilitando cada vez que alguien cuenta su verdad. Cada testimonio es una grieta más en el muro del silencio. Y si algo me ha quedado claro en estos años, es que el muro se está cayendo.
lentamente, sí, pero sin marcha atrás. Y así sigo, contando lo que viví no para quedarme en el dolor, sino para seguir sembrando conciencia, verdad y esperanza. Porque hay secretos que no deben morir con nosotras. Hay historias que al ser contadas se convierten en medicina. Y si tú estás del otro lado de esta pantalla, leyendo o escuchando con el corazón abierto, gracias. Porque al prestarme tus oídos, también estás ayudando a romper el silencio. Y eso, créeme, cambia el mundo. Pasaron casi 30 años desde aquel primer silencio que me impusieron, y aún hoy, a veces, siento su eco. Pero ya no me domina. Ahora ese eco me recuerda que sobreviví, que caminé sobre escombros y no solo salí viva, sino más fuerte, más clara, más libre. Hoy puedo mirar a la mujer que fui en aquel convento, de rodillas frente a un crucifijo, llorando en secreto, y decirle: te escuché, ya nadie más podrá silenciarte. Y esa reconciliación interna fue lo que realmente me devolvió el alma. En una de las últimas entrevistas que di, el periodista me preguntó si volvería a confiar en la iglesia. Sonreí con tristeza y le dije: volveré a confiar en las personas, pero en las estructuras, solo cuando dejen de proteger al agresor antes que a la víctima. Fue una respuesta que se viralizó, pero yo no buscaba aplausos, buscaba verdad. Porque muchas aún piensan que denunciar es traicionar la fe, cuando en realidad callar es lo que la traiciona. Y por eso decidí contar mi historia tantas veces como sea necesario. Un día recibí una invitación para hablar frente a un grupo de religiosas jóvenes en formación. No supe si aceptarla. Tenía miedo de revivirlo todo. Pero algo dentro de mí me empujó a ir. Cuando llegué me encontré con 20 chicas de entre 18 y 25 años. Ninguna había escuchado una historia como la mía. Algunas estaban escandalizadas, otras conmovidas. Pero al final, una de ellas se me acercó y me dijo: gracias por prevenirme. Gracias por no dejarnos entrar ciegas. Y ahí entendí que aunque no podía cambiar mi pasado, sí podía ayudar a moldear el futuro de otras. También volví al lugar donde una vez quise quitarme la vida. Fue difícil, sí, pero ya no fui sola. Fui con 2 mujeres a las que ayudé a sanar. Juntas dejamos flores blancas en aquel sitio y guardamos silencio. No por miedo, sino por respeto a quienes no lograron salir, a quienes aún no se atreven a hablar. No tomamos fotos, no hicimos escándalo. Solo nos abrazamos con fuerza, y en ese momento supe que lo que antes fue un punto final, ahora era solo una coma, un respiro, porque la vida seguía. Y nosotras seguíamos con ella. En uno de mis talleres conocí a una joven que me marcó profundamente. Se llamaba Alma. Era callada, tímida, pero con una mirada intensa. No habló durante los primeros días. Pero el último día, al cerrar el círculo de despedida, se levantó y dijo: fui abusada por mi director espiritual durante 3 años. Esta es la primera vez que lo digo en voz alta. Y luego cayó de rodillas, llorando. Nadie la juzgó. Todas se acercaron, la abrazaron. Esa noche entendí que a veces basta una sola frase, una sola confesión, para que la sanación comience de verdad. He recibido mensajes de mujeres mayores que me dicen que ahora pueden morir en paz, sabiendo que su historia fue escuchada, aunque haya sido en voz baja. Me han dicho: no quiero venganza, solo quería que alguien me creyera. Y eso, tan simple y tan profundo, me recordó por qué sigo hablando. Porque mientras haya una sola mujer que aún viva con la culpa que no le pertenece, hay que seguir contando. Mientras haya una sola que no duerme tranquila por lo que calla, hay que seguir gritando. Y sí, a veces me agota, me lastima, me rompe, pero también me reconstruye, porque ya no hablo desde la herida abierta, sino desde la cicatriz. Y las cicatrices son la prueba
de que lo peor ya pasó. Son mapas de supervivencia. Y yo, en cada charla, en cada testimonio, en cada lágrima que seco, voy dejando señales para que otras encuentren su salida. Hay una carta que nunca envié. La escribí para él, no como una súplica ni como venganza, sino como una forma de liberar lo que aún me quedaba atado. En ella le dije: no me robaste la fe, solo me mostraste dónde no estaba, y gracias a eso la encontré en otro lado, en mí, en otras mujeres, en el valor de contar la verdad. Esas palabras fueron como soltar una piedra que llevaba en el pecho. No la envié, la quemé. Y mientras las cenizas volaban, sentí que por fin él ya no tenía poder sobre mí. Nunca más. Hoy vivo tranquila, no en un convento, ni bajo votos, sino en una casa pequeña llena de libros, plantas y silencios elegidos. No tengo lujos, pero tengo paz. A veces me visitan mujeres que conocí en este camino. A veces recibo cartas de jóvenes agradecidas. Mi vida es más simple, pero infinitamente más libre. Y cada día que me levanto, agradezco no haberme rendido. Porque si me hubiera rendido, no estaría aquí. Y eso, para mí, ya es un milagro. Una editorial quiso convertir mi historia en una película. Dudé. ¿Y si la distorsionaban? ¿Y si trivializaban mi dolor? Pero me ofrecieron algo distinto: hacerla animada, delicada, poética, sin morbo. Acepté con una condición: que se contara desde la niña interna que aún vive en mí, esa niña que lloraba en silencio, pero soñaba con ser libre. Y cuando vi la primera escena terminada, no pude contener el llanto, porque ahí estaba yo, transformada en arte, en memoria, en un testimonio eterno. No busco fama, no busco aplausos, lo único que siempre quise fue justicia. Y aunque la justicia legal nunca llegó como la imaginé, encontré una más poderosa: la justicia del alma. Saber que mi historia ya no está escondida, que otras pueden escucharla y reconocerse, es la mayor reparación que puedo recibir. Y si algún día dejo este mundo, quiero que me recuerden no como víctima, sino como voz, como puente, como una mujer que se atrevió a romper lo que nunca se debía haber permitido. La Iglesia aún guarda silencio en muchos casos, aún protege a quienes no lo merecen. Pero sé que algo está cambiando. Porque las voces se multiplican, las redes se fortalecen, ya no estamos solas, y aunque todavía hay quienes intentan callarnos, no pueden tapar el sol con las manos, porque la verdad, cuando se dice sin miedo, se vuelve imparable, y ya no hay marcha atrás. El tiempo del silencio terminó. Hoy, si pudiera volver al pasado, no me lo impediría todo. No borraría mi historia, porque si la borrara, también borraría lo que construí desde ella. Aprendí a vivir con lo que duele, sin que me defina. Aprendí que la fe real no se impone, se elige. Y yo, después de todo, sigo eligiendo creer. Pero ahora creo en la verdad, en el amor propio, en la hermandad entre mujeres, en la sanación que nace cuando una historia se comparte con el corazón abierto. Y si tú, que llegaste hasta aquí, estás cargando un dolor parecido, solo quiero decirte esto: no estás sola. Tu verdad importa. Tu historia merece ser escuchada. No dejes que te apaguen. Porque el mundo necesita tu voz. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda que aquí hubo una mujer que cayó, pero se levantó. Y tú también puedes hacerlo, porque el silencio puede ser prisión, sí, pero la palabra, dicha desde el alma, es libertad. Y así fue como salí de la oscuridad. No por magia, sino porque decidí no quedarme callada nunca más. Mi historia no es única, pero sí es verdadera. Y mientras exista una sola persona escuchando con el corazón abierto, entonces esta historia ya valió la pena. Si tú también guardas un dolor que nadie conoce, te abrazo desde aquí, con toda el alma. No estás sola, no estás rota, estás sobreviviendo. Y eso ya te hace valiente. Gracias por quedarte hasta el final.
Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, deja tu like y compártela. Porque nunca sabes quién necesita escucharla hoy para no rendirse mañana.